La pregunta sobre si el gobierno debería concentrarse en un proceso de paz en este momento o continuar con esa diversidad de mesas, que es bien complejo, porque además disgrega los esfuerzos y desconcentra las capacidades del Ejecutivo. Es una pregunta pertinente. Sin embargo, lo primero que hay que decir es que es muy difícil para uno decir que se deberían de romper todas las mesas y debería quedar una sola. Uno podría decir que el proceso más avanzado y el más interesante y prometedor para la política del país es el proceso que se está llevando a cabo con el Ejército de Liberación Nacional, debido a que ya hay una agenda con 6 puntos claramente identificados a nivel nacional y que en este momento se está generando o se está en camino de la ejecución de ese primer punto de la agenda, que consiste en generar la metodología de participación de la sociedad civil para lo que sería el punto 2 de la agenda, que es diagnosticar los problemas de la democracia colombiana y luego a partir de esos diagnósticos pasar al punto 3, que sería el de generar transformaciones o acuerdos de transformaciones para la construcción de paz. Ese acuerdo es muy prometedor y en este momento se encuentra, hay una serie de dinámicas en diversas ciudades del país donde se está consultando con la sociedad civil cuál sería esa metodología de participación para ese diagnóstico y para esas negociaciones, y en esa medida uno diría que ese proceso de paz fácilmente podría copar la agenda del gobierno nacional, debido a que además es una agenda abierta y maximalista, es decir, la sociedad civil va a llegar con una serie de demandas y de cuestiones relevantes que llamarán la atención y generarán un esfuerzo y una concentración del Ejecutivo y de las distintas ramas del poder. Por lo tanto, visto así, uno diría que es pertinente enfocarse en ese proceso. Recordemos que ese proceso es un proceso que viene, o su agenda básica se creó durante el gobierno Santos en un proceso que fue fallido, donde fue muy difícil construir una agenda de negociación, debido sobre todo a que el gobierno Santos tenía en primer orden de necesidades negociar con las FARC, y lo que llamaban las líneas rojas y los temas negociables todos estaban vertidos en esa agenda de negociación con las FARC. Por lo tanto, en la mesa con el ELN no quedó otra opción sino entonces convocar a la sociedad civil para que sea esta entonces la que determine cuáles serían las transformaciones que requiere el país para la paz. Si tenemos esto en cuenta, nosotros podríamos decir en este momento, hoy en día, con las dificultades que hallamos, sí hay que decir que este proceso de paz con el ELN va a exigir mucha energía y mucha concentración de esfuerzos, sin desmeritar y sin decir que los otros procesos no lo harán, sino que precisamente para el gobierno en solo 4 años tener la posibilidad de generar procesos políticos de la envergadura que exigen estos actores, como también los 3 grupos disidentes de las FARC, resulta bastante complicado, bastante difícil y retador. Sin embargo, por lo que repito, es muy importante que en este momento no desistamos de las posibilidades de generar acercamientos con todos estos actores, debido a que ellos pueden ser un factor de estabilización de la mesa de diálogos con el ELN, y se reducirían los factores de sabotaje que han sido siempre complicados en los escenarios de negociación.